¿Cómo estás? Hoy vamos a contestar algunas preguntas que nos ha dejado nuestra audiencia en los canales porque hemos estado hablando de algún tema muy importante que es el ecosistema digital, digital, la marca personal, cómo empezar un proyecto de economía de creador de contenido. Entonces, bueno, esto ha producido muchas preguntas y hoy vamos a tratar de contestar algunas de esas preguntas que nos han dejado en mensajes la audiencia y están, de verdad que están muy buenas. Y es de Nati Emprende de Argentina. ¿Qué significa exactamente tener una marca personal? ¿Eso es solo para influencers o qué? Pues la marca personal no es solo para influencers, es para cualquier persona, cualquiera que quiera tener un proyecto de creación de contenido, de economía de creadores, inclusive cualquier persona que haga cualquier tipo de oficio o de que tenga cualquier tipo de carrera profesional. Tu marca personal básicamente se compone de los elementos más importantes que son cómo hablas, cuál es tu mensaje, qué es lo que dices y por supuesto tu nombre. Así que no es solo para influencers y lo primero que tienes que hacer es desarrollar una marca personal antes de cualquier cosa, saber cómo va a ser tu marca, darle una forma en tu mente y recuerda que la marca personal está muy conectada con la identidad digital. Y la identidad digital, como hemos hablado muchas veces antes, se compone de tres elementos básicamente. Tu handle, tu nombre que tiene que ser el mismo en todo el ecosistema, el mensaje, es decir, tu propuesta de valor y, por supuesto, qué es lo que te va a diferenciar de los demás. Y estas tres cosas, pues son tu identidad digital, que puede ser también visto como tu marca personal. Así que, Nati, no es solo para influencer, tú deberías tener ya tu marca personal establecida. Vamos a ver, Carlos Crea, de México. Carlos Crea nos dice, ok, pero ¿qué hace que una marca personal sea buena de verdad? Pues bien, mira, Carlos, lo más importante de la marca personal no es que sea bonita. Lo más importante de la marca personal es que sea clara, que el mensaje sea claro y que las personas cada vez que vean tu contenido, no importa cuál sea, sepan de qué estás hablando y sepan qué esperar. Porque cuando tú sigues a un creador, es porque ese creador de contenido, esa persona o ese negocio, vamos a ponerlo en términos de un restaurante, cuando tú vas a un restaurante, específicamente vas porque el tipo de comida que venden en ese lugar te gusta. Y es lo mismo con las marcas personales y con los creadores de contenido, lo que vas a decirle a tu audiencia. Tienes que mantener un patrón, un mensaje conciso y constante en todo tu contenido. Ok, este está buenísimo. Pau desde cero, desde Colombia. Saludos a mi gente de Colombia, qué rico Colombia. Quiero empezar mi marca personal, pero literal no tengo nada. ¿Cómo empiezo desde cero? Pues muy bien, la marca personal empieza desde lo que más nos gusta a todos, es contar nuestra historia. Nuestra historia, qué te define, qué es lo que te diferencia, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus aspiraciones, tus metas, qué es lo que estás buscando. Todas esas cosas van a definir tu marca personal. Y la mejor forma de empezar es colocando eso en algún lugar. Mira, el social media es un sitio muy bueno para hacer este tipo de cosas. Es un sitio espectacular para poder crear de alguna manera esa marca conectada, muy conectada con lo que tú realmente quieres decir y con lo que quieres hacer. Así que te recomiendo que para comenzar tu marca personal, primero definas tu historia y esa historia y tus anhelos y tus metas te van a dar ese contexto de valor. Te van a decir qué es lo que tú quieres darle a las personas, cómo quieres brindar esa información y por supuesto qué es lo que te va a diferenciar. Y siempre te comento, por ejemplo, me encanta tu nombre, tu handle, Pau desde cero y me parece espectacular que podrías utilizarlo para toda tu marca personal completa. La mejor forma de empezar una marca personal, cuenta tu historia, empieza en el social media y la gente se va a ir conectando contigo. Más preguntas súper interesantes acerca del tema de lo de la marca personal y aquí tenemos uno que es Arturo Mil Ideas desde Perú. Saludos a mi gente de Perú, no digo para Perú, pero espero ir muy pronto. Y si me gustan muchas cosas, ¿cómo creo una marca personal si no tengo solo un nicho? Pues muy bien, el truco para esto está en la voz y la visión en la que hagas las cosas. Mira, generalmente nosotros recomendamos a todos los negocios y a todos los creadores de contenido que se dediquen únicamente a un tema para empezar y después puedes empezar a expandir al resto de tus conocimientos o al resto de tus cosas, lo que quieres hablar, lo que quieres hacer, lo puedes empezar a expandir poco a poco y paulatinamente, pero trata de no ser confuso. Si te gustan muchas cosas,
trata de llevarlas o enmarcarlas dentro de un mensaje específico. Por ejemplo, si te gusta hablar de arte, pero también te gusta hablar de autos, pero también te gusta hablar de música, entonces fíjate que ya el tema no es el arte, la música y los autos, sino el tema es estilo de vida. Y podrías enmarcar dentro de estilo de vida ese tipo de creación de contenido. De esta forma vas a mantener un mensaje homogéneo, pero vas a poder hablar acerca de las diferentes cosas en las que tienes interés. Adelante. Por aquí tenemos una pregunta súper interesante de Claudia Conecta. Esta viene de España. Hombre, a ver. ¿Cómo hago para crecer mi marca personal en redes? Estoy posteando, pero no veo resultados. Pues bien, el tema de las redes sociales está en el nombre y ahí es en donde yo les digo a ustedes está el truco de las redes sociales. Son sociales. Trata de conectar con las personas. Como dijimos anteriormente, cuéntales tu historia. Comienza por esa parte. Se van a interesar y se van a conectar porque hay muchas personas que están pasando por cualquiera que sea la situación que tú estás pasando en este momento. Cuenta cómo son las cosas, cuenta cuál es el estilo, cuenta cuáles son tus retos, cómo los superas todos los días y conéctate con la gente. Una forma muy interesante y muy poderosa de hacer contenido es hacer en vivos. TikTok es muy bueno para esto y la gente tiene mucha receptividad. Pero no olvides también que todo ese contenido que vas a hacer, que podrías hacerlo en vivo y podría ser muy orgánico, simplemente, bueno, muchachos, este es mi plan del día de hoy en mi panadería con mis cupcakes, quiero hacer esto, quiero inventar esta receta nueva, me voy a atrever a hacer esto, aquello, yo sé que de repente no es lo que ustedes estaban esperando, pero quiero intentar con tal cosa, o un cliente, un nuevo reto, cualquier cosa que cuentes, cuéntalo en un en vivo para que sea totalmente orgánico y utiliza la tecnología e inteligencia artificial para picar ese en vivo en pedacitos más pequeños y simplemente públicalo. Yo particularmente lo que hago es que coloco un avisito que dice video completo en YouTube y me ha funcionado muy bien porque la gente de verdad pues se va de mi social media al canal de YouTube cuando le interesa algo y dice, oye, pero este tipo está mostrando solo un pedacito, así que quiero ver el resto. Depende también de cuál sea el valor que le quieras dar al contenido y cuál sea el tipo de contenido que tú quieras crear. Esta es una pregunta muy, muy buena de @vididigital de Uruguay. Sé sincero, ¿de verdad vale la pena construir una marca personal hoy en día? Y la respuesta es sí, más que nunca. Las marcas personales en 10 años van a valer más que el Bitcoin, porque la marca personal arrastra algo supremamente importante, arrastra veracidad y conexión con la audiencia. Y cuando tú tienes una marca, ese es el santo grial, chicos, de todas las marcas, de todos los negocios que existen. El santo grial es la conexión con la audiencia y la confianza del público. Y las marcas grandes, las marcas corporativas, Coca-Cola, Nike, cualquiera de esas marcas, pagan millones para poder conectarse con el público. De hecho, si ustedes ven los números, vamos a hablar un poquito acerca de estadísticas. Hoy en día tiene muchísimo más poder un nano influencer que tenga 3.000 seguidores que un macro influencer que tenga 3.000 millones para las marcas, porque generalmente esos seguidores, esos nano influencers están conectados muchísimo más con ese creador de contenido y contesta los mensajes y se comunican directamente y hasta muchas oportunidades se conocen en persona. Y todo esto lo han logrado esos influencers haciendo su marca personal y todo el mundo es una marca personal. Recuerden el caso de MrBeast que prácticamente nadie se sabe su nombre real porque su marca personal es MrBeast. Entonces tomen ese ejemplo y vean las grandes posibilidades que tenemos de poder crear cosas increíbles. Bueno, chicos, yo espero que estas preguntas les hayan dejado en claro algunas de las cosas más simples. Hay gente que tiene muchas preguntas acerca de lo que es la marca personal, cómo funciona la marca personal y cómo debería ser la marca personal de cada uno y por dónde empezar su proyecto de contenido y si realmente vale la pena que hagan su proyecto de contenido. La respuesta es 100%, siempre sí, vale la pena que hagan su proyecto de contenido. ¿Cómo lo van a comenzar? Pues ahora mismo se los voy a decir. Cada proyecto de creación de contenido, independientemente de que sea tu proyecto personal o que sea un proyecto de una marca que tú tienes o de un negocio que tú tienes, de cualquier cosa que vendas, tienes que tener unos elementos básicos que son 3. Debes tener una identidad digital para que las personas sepan cómo identificarte y encontrarte en línea. Debes tener un ecosistema digital, que son los canales por donde te vas a comunicar con tu audiencia, y debes tener un sistema de monetización digital. Además de que vendas cupcakes, además de que vendas ropa, además de que ofrezcas el servicio de lavandería o de limpieza, de cualquier cosa que hagas,
debes tener opciones para monetizar también digitalmente. Esto podría ser haciendo reproducciones, esto podría ser ofreciendo cursos, esto podría ser ofreciendo cualquier tipo de cosas, pero es importante también que explotes esa capacidad del mundo digital. Todos los negocios deben tener un paralelo en el mundo de la creación de contenido. Entonces recuerde bien, anota esto, 3 cosas: identidad digital, que está compuesta de tu nombre, de tu propuesta de valor y de tu voz de marca, cómo te vas a comunicar, ¿ok? Número 2, ecosistema digital, que está compuesto por 7 redes sociales y todos los canales con los que te vas a comunicar con tu audiencia, incluyendo tu dominio, por supuesto, es decir, el www, sí, debes comprarlo y debes tener uno, y hasta tus correos electrónicos. Y número 3, tu propuesta de monetización digital, que podría ser contenido exclusivo, podría ser print on demand, podría ser dropshipping, podría ser simplemente evergreen content de entrenamiento para enseñarle lo que haces a otros profesionales que quieran estar en la industria, o puede ser algún tipo de servicio que solo ofrezca solo online y que no esté disponible en ningún otro lado. Y por supuesto que también lo mejor para cualquier estratagema o cualquier forma de negocios es los retainers, pero de eso vamos a hablar en un próximo video: cómo diseñar retainers para tu negocio, cómo poner a tus clientes en retainers y cuáles son los métodos que necesitas para automatizar ese proceso. Espero que hayan aprendido un poquito. Esas respuestas a estas preguntas están muy buenas. Tengo muchísimas más que me envían por privado y voy a estar haciendo estos videos un poquito más. Suscríbase, @sololmedocreative en cualquier red social de su preferencia, porque estoy en todas. Y como siempre les digo, sean buenos, sean creativos y hasta luego.